Listo, muy bien. Entonces, ya estamos grabando esta sesión. Y antes que nada, pues un cordial saludo para todos ustedes. Qué bueno que hayan tomado esa gran decisión de avanzar en este curso de análisis exploratorio de datos. Mi nombre es Javier Jiménez Beltrán. Yo soy instructora del CAEL SENA. Soy ingeniero de sistemas. mm, Magíster en software libre y precisamente adelantando un doctorado que tiene que ver con esta parte de la analítica de datos, pues aplicados a tantos propósitos que tiene, y uno de esos la visión artificial, pero como nos vamos a dar cuenta en el transcurso, nos daremos cuenta que el análisis exploratorio de datos pues es la base fundamental para muchos análisis, para muchos propósitos, donde necesitamos eh, resumir los datos después de haberlos analizado. ¿Para qué? Para tomar algún tipo de decisión informada, es decir, que podamos basarnos en los resultados de sus análisis para decidir, dependiendo el tipo de proyecto que estemos haciendo, pues tomar decisiones apoyadas en esos resultados de los análisis de los datos. Como hoy es nuestra primera sesión, entonces vamos a desarrollar esta agenda y tiene que ver con un recorrido por el aula virtual, y luego pues vamos a trabajar ya sobre los temas de aprendizaje de esta primera semana, que también la podemos llamar unidad uno o semana académica uno. Bueno, y pues hablaremos de la actividad que está prevista para desarrollar en esta semana. Por supuesto, el calendario y todo lo demás que se requiere para gestionar con éxito pues el curso. Mm, Entonces, vamos a hacer el recorrido por el aula. Listo. Nuestro curso, como lo mencionamos ahora, pues se llama Análisis Exploratorio de Datos en Python. Desde el mismo nombre, pues ya podemos intuir algo de lo que vamos a estar revisando. Uno es que efectivamente vamos a trabajar en Python. Dos, que vamos a trabajar sobre el análisis exploratorio, es decir, los primeros pasos que se requieren para poder comprender y tener nociones, o bueno, tener las herramientas y las técnicas para alistar esos datos y tener unas primeras conclusiones, porque después de tener esto, pues ya dependiendo qué vayamos a hacer, pues tenemos que avanzar en otras temáticas que pues no están incluidas en este curso, pero que sí son muy necesarias. Por ejemplo, digamos que alguien está o tiene en mente trabajar con modelos de lenguaje largo, que son todos esos modelos de la familia de ChatGPT y todos esos, y pasan por acá, por el análisis exploratorio de datos, y después de eso, pues avanza hacia ese lado. Pero pues si alguien dice, no, lo mío es la visión artificial, que por ejemplo es el tema de los estudios que estamos adelantando, pues pasamos inevitablemente por acá. Es decir, todo esto que vamos a hacer hay que tenerlo presente para poder avanzar en otros propósitos de los datos. Entonces, muy apropiado el nombre del curso, y pues vamos a tener este entorno que es el que nos ofrece la institución. Y bueno, en el primer enlace siempre vamos a encontrar los anuncios. Ahí voy a estar colocando como lo más importante del orden administrativo que pasa en el curso. Entonces,
que cuando inicia, eh, que el cronograma, que tenemos la web conferencia. Entonces por acá está esos datos para que nosotros de primera vista pues los tengamos ahí a la mano. Posteriormente, bueno, cuando finalicemos esta grabación y hago el procesamiento, les publicaremos aquí en este mismo entorno un enlace para que podamos acceder a la grabación de la conferencia, y si hay recursos adicionales que debamos tener en cuenta, entonces pues ahí con la grabación de esa conferencia los vamos a ir dejando. Me refiero a que, por ejemplo, en el desarrollo de la clase en vivo utilicemos algún script de Python o alguna aclaración que se hizo y hubo necesidad de escribir algún algoritmo. Entonces, pues ahí va a quedar también en esa sesión. Eh, Esos son los anuncios entonces, que es uno de los enlaces que les invito a revisar frecuentemente. Aquí hay otros enlaces que por supuesto son muy importantes, como el diseño curricular, como la información del programa, pero estos los podemos, o ustedes los pueden ir leyendo con calma. Aquí tenemos otro que siempre va a ser clave para nosotros, y es el de foro de dudas e inquietudes, porque uy, aquí ya hay una duda de hoy. Eh, Porque la idea es que utilicemos este enlace para poder expresar las dudas que vayan surgiendo, y aquí pues vamos dando respuestas a las dudas generales. Si ya es una duda particular o un asunto muy particular, entonces podemos utilizar esta mensajería interna, que pues mm, tiene la particularidad que pues me va a llegar solo el mensaje si lo dirigen a mí, o si lo dirigen a un compañero no va a estar público para todos. Entonces, ese es el foro de dudas e inquietudes. Muy bien. Vamos nuevamente aquí a la página principal del curso y revisemos otro enlace importantísimo. Tenemos el de anuncios, el de foro de inquietudes, y este otro que es súper clave, que es el cronograma. Entonces, este curso está estructurado en 4 actividades de aprendizaje. Suele usarse los términos de unidades acá en el entorno de los cursos del SENA. Entonces, que esté la unidad 1, la unidad 2. Bueno, realmente nos estamos refiriendo a estos bloquecitos que tenemos escritos aquí en el cronograma. Entonces, bueno, tenemos 4 bloques. Este curso nos dieron apertura el miércoles 16, entonces va hasta este jueves 24 de octubre. Las conferencias pues, la conferencia o clase en vivo de cada unidad de estas, o de cada bloquecito de estos, siempre las vamos a hacer el lunes. Pues hoy tenemos la primera, para la segunda unidad en 8 días, la otra en 15 días y la otra en 20 días. Tendríamos cada lunes a esta hora, 8 de la noche. Si todo marcha muy bien, entonces vamos a estar ahí por este mismo enlace, por este mismo canal, hablando de las actividades que estén previstas para esa semana. El recorrido del curso lo vamos a hacer solo esta vez. Las siguientes unidades pues ya no es necesario, porque ya pues conocemos la organización de las actividades en el aula, y pues también queda esta grabación por si hay alguna duda en eso, o si persiste alguna duda, pues me pueden ir contactando ahí por el foro de las preguntas y ahí vamos contestando. Entonces,
Eh, También en este cronograma vamos a tener el enlace para ingresar a las conferencias, que es ese mismo que ustedes usaron y es el mismo que vamos a usar en todas las conferencias del curso, que lo pueden guardar por ahí en algún lugar favorito mientras dura el curso, ahí ese les va a funcionar. Vamos a tener las evidencias de aprendizaje para cada uno de los bloques que les comento. Entonces, evidentemente acá mostramos que para esta semana hay solo una actividad, pues como es el inicio del curso y todos estamos iniciando y conociendo el material y conociéndonos entre nosotros, hay solo una actividad y esa actividad habla de las metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Es una infografía, ya miramos en un momentico temáticas de eso y, y pues está prevista para que sea desarrollada hasta el 24 de octubre, no obstante, todas las actividades van a estar abiertas hasta esta fecha, que es la fecha límite de recepción de actividades, que para este caso es el 16 de noviembre de 2024. El curso cierra el 17 de noviembre, pero este día, el día domingo 17 de noviembre, lo vamos a destinar para calificar ya las últimas actividades, lo que ustedes hayan corregido, si fue que fue necesario hacerlo, Buenas noches. y ir cerrando el 17. Entonces, por eso hasta el 16 es la fecha límite de recepción. El 17 eh, se termina de calificar y se publica la lista de las personas que entregaron sus actividades y que se pueden certificar. Entonces, tener en cuenta esta fecha, y a veces nos confundimos porque en efecto el curso tiene apertura el 16 de octubre y cierre el 17 de noviembre, pero el 17 de noviembre ya es para publicar listados de personas que se certifican, por tanto necesitamos finalizar el 16 para poder cumplir con eso. Bueno, de las demás actividades que están aquí previstas en cada bloque, pues no las vamos a, a trabajar ahorita, nos vamos a dedicar a esta primera. Con eso vamos dejando el tiempito para poder abarcar las temáticas de la unidad. Eh, En los criterios de evaluación de este curso, pues no calificamos de 1 a 5 como de pronto se hace en la mayoría de las instituciones, sino que hay se asigna una letra A cuando la actividad que se está desarrollando y que estamos calificando, pues cumple más del 60% de los requerimientos y acá pues dice no aprobado, pero en realidad esa de aquí significa es que hay que hacer la mejora para que alcance a aprobarlo. Es decir, que si ustedes en alguna de las actividades llegan a obtener una D porque faltó algo, porque normalmente lo que sucede es que se envía el archivo que no es, cosas así, pues lo que se hace es habilitar una nueva opción para que usted pueda volver a enviar su evidencia y pues vuelve a ser calificada. Bien. Mm, listo. Entonces, ese es el cronograma que encontramos aquí en esta sección que dice precisamente cronograma. Y acá hay una sección que son las actividades iniciales. Estas actividades iniciales no son calificables, pero sí importantes, sobre todo este foro social, porque nos va permitiendo interactuar entre todos los integrantes del curso y pues conocernos un poco, ¿no? Es como cuando uno llega
al salón y interactúa con sus compañeros. Eso lo hacemos acá. Yo había dejado por aquí un enlace para que todos pudiéramos encontrarnos aquí en este mismo enlace, pero bueno, parece que no funcionó como tal. Pero si alguien falta por participar, ojalá lo haga sobre este enlace para no abrir más temas de debate, porque pues la idea es que todos estemos en el mismo salón dialogando. Pero bueno, aquí se abrieron varios salones, que tampoco está mal, pero bueno, la idea es que sea en este enlace. Bueno, esa es la actividad inicial. En la actividad inicial, entonces, recomendarle el foro social. Y bueno, y de aquí hacia abajo ya entramos en materia. No obstante, antes de entrar ahí a las actividades de aprendizaje, que ya son las actividades que son calificables, como las que vamos a ir evidenciando cada uno, pues el avance del curso. Aquí vamos a encontrar nuevamente los enlaces de cada una de las sesiones. Si hacemos clic acá, pues nos lleva a la conexión a la sala donde estamos ahorita. Y si es en 8 días, entonces pues utilizaremos este y así sucesivamente con los otros. Y las grabaciones en línea, además de que las enviamos ya a los anuncios del curso, a la página inicial, las vamos a colocar acá también, para que tengamos como varias formas de acceder a esos datos. Entonces aquí van a quedar las grabaciones. Bueno, esos son eh, digamos, los enlaces que rodean a la actividad principal, que es esta, que son la guía de aprendizaje, a donde vamos a tener la descripción de cada una de las evidencias que vamos a enviar por cada semana. Entonces, bueno, eh, vamos a ingresar a esta, que es la guía de aprendizaje. Este curso solamente tiene una guía de aprendizaje y en esa guía de aprendizaje se describen cada una de las evidencias que se deben enviar. Entonces, dentro de esta guía, pues, claro, todo esto es importante, saber, por ejemplo, que este curso tiene una duración de 48 horas, que la vamos a desarrollar en ese mes. Eh, Vamos a tener la descripción de cada una de las guías de las evidencias que vamos a desarrollar. Entonces, esta primera es la que nos va a ocupar por ahora. Se llama actividad de aprendizaje con código AA1 y que tiene como objetivo comprender las metodologías para el análisis de datos y la identificación de los objetivos del negocio. Esta guía tiene una evidencia que se entrega y es la que veíamos allá en el cronograma, que es la infografía, metodologías para el análisis de datos y su relación con el objetivo de negocio. Entonces, aquí están los lineamientos para la entrega. Hay una metodología, pues allí en el material pues se abarcan varios conceptos, todos ellos muy importantes por supuesto, y pues qué bueno incluirlos en la infografía. Pero hay un tema que es esta metodología ASUM-DM, que en efecto es de las metodologías que más se usan para desarrollar proyectos que tienen que ver con análisis. De hecho, digamos, en las tesis de doctorado y esto se usa esta. Es de IBM y viene adaptada para este tipo de proyectos. Entonces, por eso en la infografía, qué bueno que la tengan en cuenta, porque seguramente yo estaba, por ejemplo, leyendo en los foros sociales y veo que hay personas que están desarrollando sus tesis de grado y están reforzando con esto porque pues la tendencia a la analítica de datos es necesaria y es eh, fundamental en esos proyectos. Seguramente, muy seguramente,
están utilizando esta metodología. Y pues qué bueno que conocerla por acá y poderla usar. Eh, esa infografía se puede desarrollar en cualquier herramienta que ustedes tengan a la mano y que les permita dibujar los elementos que tienen una infografía. Es decir, si ustedes quieren utilizar el PowerPoint, es una herramienta que puede servir. Si usted dice, no, yo ya voy un paso más adelante y utilizo herramientas en línea como Canva, como Genial, como, pues hay varias. Cualquiera de esas es válida. También podría ser, por ejemplo, eh, una presentación, pero pues con Google Drive, bueno, con cualquiera de esas herramientas se puede hacer. Lo único que debemos tener presente es que por favor me den permisos para poderla ver, porque si no me dan los permisos, llega el enlace, pues me va a decir que necesito permisos y pues yo los solicitaré, pero si la persona no está pendiente de otorgarlos, pues no podría calificar la evidencia. Entonces, lo único es que la coloquen de acceso público y así podemos revisarla sin ningún inconveniente. Bueno, aquí hacia abajo pues ya están las actividades para las siguientes semanas, pero pues no vamos a avanzar en ellas, solamente pues nos vamos a dedicar a lo que nos interesa por ahora en esta semana, que es esta infografía. Entonces, ¿eso de dónde lo tomamos? Pues lo tomamos de acá, de la guía de aprendizaje, aquí de esta sección que estoy abriendo y cerrando, ahí está la guía de aprendizaje. Listo. Eh, vamos a revisar este otro enlace porque es donde está el material que ofrece el curso y material que abarca pues la primera unidad, que aquí se llama análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Entonces, este contenido pues nos va a servir para abordar varias unidades. El primero, la primera unidad ocupa estas tres numerales que están acá. El primero habla de la importancia del análisis exploratorio de datos, mm, que pues se requiere leer y tenerlo en cuenta para ponerlo allí en la infografía. El otro es metodología de la ciencia de datos. Entonces, en la metodología, pues son una serie de pasos que se recomiendan para poder abordar con éxito un proyecto que incluye análisis de datos. Entonces, todo eso, ¿por qué se necesita una metodología? Pues porque hoy día los datos en realidad no son la dificultad, sino la dificultad es cómo enfocar esos datos para encontrar resultados que nosotros queremos a partir de un objetivo. Entonces sí nos toca tener, por ejemplo, un objetivo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar en un momentico. Vamos a, a dedicarle un tiempito a hablar de esta metodología. Pero bueno, eso es como pasando la página. Entonces, hasta aquí es los recursos que tiene este curso para poder gestionarlo. Ya nos vamos a dedicar a hablar un poco de la temática. Mm, listo, entonces aquí en esta sección ya para terminar como la parte de el manejo del curso y pasar a la temática, eh, aquí, aquí está el enlace para subir la tarea o la evidencia, que pues fue la infografía que venía hablando. Ya con esto entonces tenemos
eh, la guía, importante tener la guía pues para saber qué toca hacer. Segundo, tener en cuenta el material que está aquí y enseguida pues está el enlace para subir la tarea. Entonces, esos serían los aspectos con relación al manejo del curso. Ya vamos entonces a trabajar con la temática. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna pregunta, miremos por acá. Bueno, sí, por aquí hay un usuario, bueno, es que usuario desconocido, bueno, como sea su nombre. Sí, la metodología ASUM-DM sirve para cualquier tipo de investigación teniendo como base la analítica de datos. Es una metodología que fue creada para eso. Entonces, mm, esa metodología, esa metodología incluye, digamos, como los pasos que se necesitan para poder, desde la ideación de la idea hasta llegar a encontrar unas conclusiones acerca de toda una serie de pasos que incluyen la analítica. Esa, antes de esa había una que se llama CRISP-DM. Eh, Esa es anterior y es como la mamá de esa metodología Zoom. Y esta última fue actualizada y pues es la más aceptada en ese entorno de la analítica de datos. Por eso es como la que más se usa. Entonces, bueno, iniciando ya en materia, pues comentarles, sí, efectivamente, mm, Bill Gates decía que el nuevo petróleo de las organizaciones son los datos y bien es cierto porque a partir de eso es que se pueden tomar decisiones informadas, es decir, que estén soportados en resultados de esos análisis de datos. Entonces, pues para poder analizar datos se requieren unos conceptos básicos de estadística, pues hablando o focalizando este curso porque es de análisis exploratorio de datos. Entonces se requieren algunos conceptos mm, más bien básicos de la estadística que pues vamos a ver y poderlos aplicar a esos análisis. La idea de hacer análisis exploratorio de datos es, pues como su nombre le indica, explorar, sí, claro, explorar, conocer, sí, o sea, reconocer los datos y poder resumirlos. Cuando decimos resumirlos, pues lo hacemos a través de esas herramientas estadísticas y además poderlos visualizar. Aquí es súper clave en análisis exploratorio de datos y más adelante en el camino que cada uno quiera eh, seguir trabajando con sus datos, pues la visualización de esos datos es clave. Entonces, ¿que por qué la visualización? Bueno, lo que pasa es que, pues, nosotros como estudiantes de este curso o como personas que interactuamos directamente con los datos a través de las herramientas, que en este caso pues son las que nos pueda proveer Python, pues nos entendemos y pues analizamos y sacamos conclusiones, pero eso no siempre lo hace uno para uno mismo, sino lo hace para otras personas que no necesariamente tienen esas competencias ni las deben tener. Sencillamente
necesitan interpretar los datos y para eso entonces están las diferentes gráficas o tipos de gráficos que nos permitan visualizar esos datos. Entonces, hay muchos tipos de gráficos y pues acá en el curso pues hay una unidad que se dedica a ver esos gráficos y cómo los podemos implementar en una herramienta como Python, usando librerías apropiadas, pero bueno, finalmente en Python. Entonces, eso es como la expectativa también del curso en lo que vamos a ir viendo. Otra cosa que se hace mucho aquí en el exploratorio de datos es validación de la información. Esto que dice aquí. Esto son dos palabritas. Aquí la vamos a poner en negrilla. Dos palabritas que son sencillas, pero requieren bastante trabajo y es poder validar esos datos. ¿Cómo los puede validar? Pues como los datos normalmente no traen la calidad que se requiere, entonces vamos a tener que hacer una serie de transformaciones. Por transformaciones entendemos que eh, podamos eliminar, por ejemplo, los datos que están nulos, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias de eliminar datos que están nulos. Podríamos, por ejemplo, estar sesgando un resultado, o mejor no los eliminamos, sino qué tal si los completamos y qué técnicas hay para poderlos completar. Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos una tabla así, como esas que uno tiene en Excel con filas y columnas, y decidimos que una columna no es relevante? ¿Por qué decide que no es relevante? Es decir, ¿cuál es su criterio? O a lo mejor está cambiando el rumbo de la investigación o de los resultados cuando elimina esa columna. Entonces, eh, validar información es una de las tareas más arduas que tiene, que es en la analítica de datos, sobre todo como eh, todo esto está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos, pues cuando hay grandes volúmenes de datos y toma uno una decisión de esas, pues se puede estar afectando de manera significativa. Uy, profesor está silenciado. Profe, se el micrófono. Profe, el micrófono. El micrófono está cerrado. Estará en llamada. Sigue en silencio el micrófono, hay que activarlo. Alguien está jugando con el micrófono. ¿Mm? Ya. ¿Y desde dónde siempre ha estado desactivado? Lo último que No, ahorita, alcanzó a ahorita que se, escuchar, 2 minutos. Ok. ahorita se desactivó Bueno, solo. muy bien. Entonces, les comentaba entonces el tema de la validación de los datos, que es un tema que básicamente este curso gira en torno a eso. Por validar los datos es que nosotros tenemos que, por validar los datos es que nosotros tenemos
que agruparlos, tenemos que conocerlos, tenemos que visualizarlos, tenemos que mirar si hay, voy a dar un término que es el outlier, que es decir, que hay datos que no siguen la secuencia de los demás, ¿sí? Sino que en un momento dado se da uno cuenta en la visualización que se agrupan en islas, entonces hay que ir a mirar qué pasa con esos que están en esa isla. Todo eso gira en torno a validades. ¿Mm? Listo. Eh, hay diferentes objetivos. Hay veces, pues uno de los objetivos más relevantes es poder captar o poder conocer o poder involucrar nuevos clientes o descubrir nuevos clientes potenciales. Digamos que no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto de investigación, nosotros lo que necesitamos encontrar es, por ejemplo, secuencias que nos permitan generar una ecuación que al aplicar esa ecuación nosotros pudiéramos predecir a futuro el comportamiento de algo basados en esos datos. O sea, no siempre son clientes, pero claro, en el entorno empresarial, pues uno que quiere tener más pues sus clientes y poder aumentarlos y poder personalizar, digamos, por ejemplo, una campaña publicitaria a unos clientes focalizados, a unas personas focalizadas, todo eso lo podemos lograr si hay análisis exploratorio de datos. Entonces, esa es otra de las grandes potencialidades que tiene este de los datos. Bueno, eh, cuando nosotros eh, estamos haciendo este tema del análisis exploratorio de datos, pues lo hacemos con grandes volúmenes de datos, por supuesto, eso es la idea de poder tener y poder aprovechar esos volúmenes de datos. Python pues ofrece las bibliotecas y pues las herramientas necesarias para eso. Ya en su momento estaremos viendo que eh, su uso es muy sencillo por lo que ya están implementadas esas bibliotecas. Pero pues a partir de ese trabajo pues lo que se busca es también poder detectar errores, anomalías en los datos, que pues básicamente se sigue resumiendo a esto, a validar. Entonces, bien, listo. Entonces llega uno, bueno, acá ya sabemos que sí, pues que efectivamente es necesario tener eh, herramientas, tener técnicas para invalidar los datos, analizarlos, explorarlos. Pero bueno, ¿y cuáles son esos pasos? ¿Qué pasos da uno para poder llevar una secuencia lógica eh, de ese procesamiento que le está haciendo los datos? Entonces, una de las primeras cosas es saber qué se quiere responder. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, si su propósito es focalizar una estrategia comercial, ¿mm? Entonces seguramente va usted a necesitar los datos de todos los clientes que tienen en ese momento, ¿m? Pero seguramente no van a necesitar los datos, por ejemplo, de la tasa mm, de crecimiento de las personas o de las tasas de nacimiento en un lugar determinado. Es decir, que se puede tener mucho acceso a muchos datos, pero pues si no hay un objetivo, pues usted no sabe cuál de esos datos es que va a requerir. Alguien dice que si uno no sabe para dónde va, pues cualquier camino le sirve. Y pues eso es grave
porque qué tal que usted se gaste todo su tiempo, todo su presupuesto analizando unos datos que no le van a servir, porque pues no tenía desde el principio un objetivo claro. Entonces, infortunadamente en el análisis de los datos, en la exploración de esos datos, sobre todo porque son grandes cantidades, se va mucho tiempo. Entonces, para después de tanto trabajar los datos, darse cuenta que no era lo que requería. Pero inclusive, ahí en ese punto, eh, es bueno darse cuenta de eso, ¿no? Cuando está llegando al final del camino, darse cuenta que no eran los datos que requería. Entonces, aquí aplica en este paso algo que dicen los expertos, y es que fallar rápido es fallar más barato. O sea, de todas maneras pueden haber errores, claro, pero entre más fallemos rápido, más podemos corregir y más evitamos el desgaste de recursos. Bueno, entonces, después de eso, que uno no sabe, ahora ya sabemos para dónde vamos, después de eso toca hacerse una idea general del conjunto de datos que se tiene. Entonces, ahí, aquí en esto, contarles pues algo de la experiencia. Hace poco requeríamos analizar los datos de una biblioteca de una universidad pública, de una universidad acá, bueno, una universidad en Bogotá. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Alistar los datos, hacer el análisis exploratorio de los datos para tenerlos listas para hacer un chatbot que se publicaría en la página de esa universidad, y allí entonces una persona a través del chat podría preguntar si un libro está disponible en la biblioteca, si un libro, qué temática tiene un libro, pero pues que lo contestará a través del chatbot. Entonces se recibió los datos, un, su tamaño era de 1 GB en texto plano. Eso es muchos datos, son muchos datos. Y entonces, como son tantos datos, usted ya no puede darse el lujo de explorarlo en una máquina normal, ¿no? De un Core i5 y que con unos 20 en RAM y todo, no, eso ya no funciona ahí. Entonces, eh, ¿qué se hace? Pues comprar procesamiento a las empresas que venden ese tipo de servicios. Cuando abrimos todos los datos, lo que tenemos allí dentro son una serie de números, de IDs, de llaves o de información técnica, pero no teníamos, por ejemplo, los resúmenes de los libros, no teníamos los autores, es decir, lo que necesitábamos no estaba ahí. ¿Mm? Entonces, si hubiéramos nosotros iniciado por hacer un análisis pequeño de una muestra, de unos 100 datos, por ejemplo, no hubiéramos incurrido en comprar procesamiento para poder ver algo que no servía para nada. Entonces, eso es tener una idea general del conjunto de datos que se tiene. Se pueden hacer a través de unas muestras, eh, unas muestras aleatorias cuando son muchos datos, porque como les digo, ya se vuelve imposible trabajarlos con procesadores que los que usamos para cosas sencillas. Bueno, listo. Después, lo que hacemos es conocer los tipos de datos que tienen esos datos que estamos trabajando. Y eso es súper clave, por ejemplo, Profe, lo que les comentaba, de lo que queríamos alistar para el chatbot. Nosotros no necesitábamos nada más que los textos, es decir, los campos
que tenían textos, pero los números en este caso no eran relevantes. ¿Mm? Necesitamos la descripción, necesitamos el autor y necesitamos los temas del que trataba el libro. Lo demás no. Eran números valiosos para otras investigaciones, pero para este caso no. Eh, ahora, elegir el tipo de estadística que se necesita para analizar esos datos. En el caso de un chatbot, por ejemplo, se trabaja es procesamiento de texto. Entonces, eh, digamos que hacer un histograma o hacer un diagrama de barras con esos datos en crudo no no nos funcionaba. Pero en otros tipos de análisis, sí. Por ejemplo, cuando se hace el alistamiento de toda esa data para trabajar con algoritmos de detección de sentimientos, ¿sí? Entonces, ahí sí hay un tipo de estadísticas que son muy importantes para poder decidir, por ejemplo, si una expresión que un usuario haya escrito se puede determinar como que si es una emoción positiva o si es una emoción negativa. Y eso se hace a través de estadística. Y hay otro tema que pues, bueno, por el alcance del curso, no se trabaja, pero es la probabilidad, es decir, quienes manejan aquí en sus profesiones la probabilidad, pues van a tener, eh, digamos, mucho terreno avanzado para poder trabajar en una etapa siguiente al análisis exploratorio de datos. Bueno, el tema que les comentaba de visualizar los datos, eso es clave en análisis exploratorio de datos y más allá es clave, no solamente para poder poderse entender con las personas que son interesadas en el proyecto, pero pues que no necesitan y no tienen por qué tener todos estos conocimientos técnicos que ustedes están adquiriendo o que ya tienen, sino que la visualización de datos también nos ayuda a detectar errores, errores que difícilmente se podrían detectar si se analiza en crudo dato por dato, ¿sí? Por ejemplo, si una gráfica me muestra un punto que está aislado de todos los demás, puede ser o un error de digitación o un error real, un dato real que me está diciendo póngame atención porque por aquí hay alguna fuga de capital, por ejemplo, y si es un proyecto, por ejemplo, donde se analizan variables de temperatura y hay una por allá extraviada, dice, uy, en ese momento esa máquina pudo fallar o estuvo fallando. Entonces, ese punto le puede a usted estar salvando muchos recursos. Y bueno, después de visualizar datos, la visualización también le ayuda a uno a analizar las variables y sus interacciones, bueno, que son las correlaciones entre los datos. Y ahí donde salen las cosas interesantes, que por ejemplo, en una gráfica donde usted puede ver que las edades menores a 20 años son las que están consumiendo cierto producto y eso lo está viendo en una gráfica. Entonces, seguramente usted dice, oh, bueno, si eso está pasando, puedo focalizar mi estrategia comercial de ahí. Ya, Isaías, finalizada este encuentro, miro qué pasa con esos recursos.
qué pasa con los recursos anexos. Bueno, y por último es la extracción de las conclusiones. Esas conclusiones pues son basadas en lo que usted vio en los datos. Esas conclusiones son, digamos, de esas que las personas debemos hacer. Todos estos, bueno, todo este análisis exploratorio y todo el tema de poder visualizar los datos y de colocar las instrucciones en el lenguaje que sea, eh, dar diferentes perspectivas, todo eso nos podemos ayudar de máquinas, ¿sí? De inteligencias artificiales, nos podemos ayudar y de manuales, de todo eso. Pero lo que es, la primera pregunta es saber para dónde vamos y saber las conclusiones a partir de todo esto es una tarea que nos debemos nosotros tener muy presente y ser muy responsables en eso. Porque pues a partir de las conclusiones es que se toman decisiones y las conclusiones deben estar eh, basadas en un análisis juicioso de todo esto que pasó acá. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos que esas son como los pasos necesarios y todo eso queda recogido en esta metodología. En la metodología ASUN, esa, esa metodología, pues lo que nos muestra es un paso a paso de cómo uno debe abordar proyectos que, como decía por aquí compañero en el chat, involucran el análisis de datos. Entonces, ¿quiénes son las personas que usan mucho esta metodología? Pues todos ustedes, pero pues hay unos roles, por ejemplo, el arquitecto de datos, el científico de datos, el analista de negocios, el patrocinador del proyecto, el gerente de datos. Bueno, ahí es donde vamos nosotros a estar colaborando en esos roles. Y todos ellos, pues, usan esta metodología para la ciencia de datos. Y todo esto, pues, hace parte de la fase inicial de un proyecto. Después de que pasa esa primera fase, entonces viene toda la parte del entendimiento del negocio. Entonces, aquí es donde entramos nosotros con el análisis exploratorio de datos, porque entonces nosotros lo que hacemos es mirar qué recursos tenemos, mirar las políticas de cómo es que eh, podemos usar los datos. Esta parte es importante. Bueno, en el curso los datos que vamos a usar pues son datos públicos, son datos que podemos modificar o experimentar, pues de eso se trata, pero pues no siempre será así. En el entorno real pues los datos pueden tener restricciones, sobre todo si son de empresas privadas que por supuesto necesitan proteger eso, porque si no entonces es como venderle las ideas a la competencia, ¿no? Entonces hay una serie de políticas. eh, ¿Cuáles son los riesgos que se tienen al manipular esos datos? ¿Cuáles son los riesgos que se tienen con resultados? ¿Y eso para qué? Pues para tomar medidas. Bueno, entonces viene aquí el descubrimiento de datos y aquí se hacen eh, estas 6 preguntas, que si los datos están completos, es decir, que si los datos que le están pasando a ustedes o que vamos a analizar son la muestra total o es la población o es una muestra. ¿Mm?
que si esos datos son correctos, es decir, habla de la calidad del dato, ¿no? Si esos datos, es, mira, cuando los datos son de fuentes desconfiables, es decir, hay veces uno dice, voy a descargar estos datos y los comienza a trabajar y esos datos no tienen una fuente confiable, pues seguramente los resultados tampoco van a ser confiables. ¿Mm? Eh, mirar si hay valores nulos, mirar si hay duplicados, si se presentan datos con formatos incorrectos, todo eso sí lo vamos a trabajar acá con herramientas que nos ofrece, pues en este caso, Python. Y luego, después de que se hace uno, lo que busca es generar un modelo. Entonces, este modelo como tal, vamos a ver, pero es extra, no está aquí porque pues aquí llegamos hasta el análisis exploratorio de datos, pero sí vamos a ver un ejemplo de cómo podemos construir un modelo predictivo. Es decir, que a partir de los datos nosotros pudiéramos predecir eh, una salida. ¿Eh? Entonces, bueno, en su momento pues les mostraré ya en el último sesión cómo puede uno construir un modelito a partir de el análisis de datos. Luego viene la fase de evaluación del modelo y después poder decir qué tan bueno es, qué tan preciso y pues eso se mide a través de porcentajes, qué porcentaje de precisión tiene el modelo que usted está trabajando. Eso también lo vamos a desarrollar con este ejemplo y vamos a medir la precisión del modelo. Y bueno, y con eso sería el método azul. Bueno, pues sí, vamos a ver un ejemplo de cómo poder construir un modelo predictivo, ¿no? Un modelito a partir de unos datos de una EPS y se usa para calcular las estancias. Entonces, bueno, el tema de los modelos, pues normalmente utilizan mucha estadística, pero es una estadística que ya viene implementada en el lenguaje, entonces nosotros llamaremos las funciones, bueno, pero eso lo vamos a ir haciendo a medida que vamos llegando allá para no confundirnos. Pero bueno, listo, ya llegando en este tema, es el de Design Thinking. Bueno, aquí lo que busca esta unidad, que es la primera, y es, hombre, decirnos, mire, usted va a desarrollar, va a trabajar con los datos de un cliente o con sus datos, pero siempre tiene que empatizar con esa persona. Es decir, entender las personas para las cuales usted está haciendo su modelo. ¿Eso a qué nos lleva? Pues sí, pues nosotros podemos hacer aquí una serie de cálculos y poder decir, por ejemplo, que la media aritmética de esos datos nos dio 30 y de pronto a la persona para la que le estamos haciendo el modelo ni le interesa saber qué es la media aritmética, ni lo necesita saber. Lo que sí necesita saber es las conclusiones de ese, de ese modelo. ¿Mm? Entonces, este tema de empatizar y hoy día con todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial, podrán hacer muchas cosas menos empatizar, es decir, entender, ponerse en el zapato del otro. Hay algo también que es poder definir y es conceptualizar de todo ese mundo de ideas, de información, de datos,
poder elegir solo lo que necesitamos. Después de que usted pueda definir, pues pueda idear, luego prototipar y por último evaluar. Si uno quisiera, este Design Thinking también lo puede utilizar para proyectos de analítica, pero nos toca mezclarlo con el Zoom porque aquí por lo menos no tenemos esa etapa de la exploración de los datos, de la validación. Habría que acomodarlo en una de estas etapas, pero sin embargo es una, digamos, es una metodología muy buena también para desarrollar ideas llevando una secuencia. Bueno, entonces, listo, eso es el tema que está previsto para hoy y de todo esto, pues la idea es sacar una infografía. Eso que están viendo ahí es un tipo de infografía donde la creatividad, por supuesto, acá la creatividad es bienvenida. Entre más gráfico, entre más explicado sea su infografía, pues va a ser mucho mejor porque nos va a permitir a ustedes entender cada uno de esos elementos y poder resumirlos en algo que sea visualmente atractivo. Eh, y dejarles este mensaje, y es que, bueno, nosotros estamos aquí en este curso, vamos a ver muchos conceptos, algunos nuevos, otros muchos, como veía en el foro social, pues han venido desarrollando o estudiando o son profesionales en otras disciplinas y ya pues por supuesto que los han visto. Entonces, la idea de todo esto es pues que eh, seamos felices en, en este curso. La idea no es estresarnos, pues hay que, más adelante ya les voy a decir que hay que hacer una serie de instalaciones de software, hay una serie de pruebas, bueno, hay que comenzar con todo esto, pero bueno, la idea es disfrutarnos hasta de los errores que aparecen allá en esas instalaciones y pues no estresarnos, porque en realidad para que uno está en un curso si se va a estresar. Y este es clave, la felicidad incrementa la productividad. Entonces, yo les agradezco por el tiempo y pues antes de que nos despidamos, necesito pedirles unos favorcitos. El primer favor que les quiero pedir es instalar este software. Bueno, ahí le voy dejando por aquí. Ese software es la instalación de Anaconda. Anaconda es un gestor de paquetes y dentro de ese gestor de paquetes instala uno que es el Jupyter Lab, que es donde vamos a estar trabajando nuestros análisis de datos. Ese es uno. Y también, pues, necesito pedirles el favor de que si no tienen de pronto una cuenta en Gmail, pues ojalá pudieran abrir una para utilizar este servicio de Google Colab. Este Google Colab con el fin de utilizar los servicios que están ahí dispuestos para ejecutar libros en Python, pero de manera en línea. Entonces, si alguien decide trabajar solamente con Google Colab, es válido y pues si no quiere instalar eh, el Anaconda en su máquina, pues no hay problema porque este provee ese mismo servicio.
que yo recomiendo que lo instalen, sí, por supuesto, sobre todo porque instala otras herramientas que seguramente pueden o quieran utilizar más adelante, pues no están previstas en el curso, pero tienen mucho que ver con todo este tema de la analítica. Entonces, pues son dos opciones que hay. Ojalá instalen el Anaconda, pero si no lo instalan, entonces sí, pues generar el ecosistema necesario para trabajar con Google Colab. Las dos herramientas son muy, muy similares. Obviamente que como esta está en línea, entonces en el momento de cargar los datos, pues hay algunas diferencias, pero no son muy extremas, tampoco difícil de usar. Entonces, esto está bien. Eh, en el material, pues allí recomiendan usar Anaconda, que finalmente llega a lo mismo. En Anaconda lo descargan, bueno, ahí en el videito que les pasé, lo pueden descargar y y lo instalan. Y lo tienen por ahí listo. En el siguiente encuentro, pues ya vamos a hacer algunas cositas ahí en alguna de esas dos herramientas. Entonces, pues para que de pronto ustedes puedan ir haciendo el ejercicio conmigo y puedan ir haciendo sus primeros pasos en análisis de datos. Entonces, esos dos. Hay otra opción, hay otra opción y es utilizar el Visual Studio. Entonces, si lo hacen con Visual Studio, pues hay que instalarle el complemento de Jupyter. Normalmente acá en las demostraciones pues voy a utilizar el Anaconda y paralelamente en Colab. Porque pues el, el de Visual Studio pues es lo mismo, entonces como que no me aporta mucho, pero pues, si alguien lo quiere usar también. Bueno, Johnny, adelante, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Algún comentario? Eh, Buenas noches para todos. Profe, pues precisamente lo que usted está comentando, le quería preguntar. Lo que pasa es que yo estoy más familiarizado con Visual. Pues ¿Así? lo que hago de Python lo hago de en Visual Studio Code. Pues no sé si haya problema, pues como No, es si es lo mismo. necesario usar. No, use el Visual, es exactamente la misma vaina, solo que pues en Visual no sé si ya haya instalado el complemento y no sé instalarlo, pero funciona lo mismo. Lo que sí es que vamos a trabajar es de, con cuadernos de Jupyter, ¿no? Entonces, pues allá le instala el complemento y eso funciona muy bien. Sí, trabaje con Visual. Listo. Y bueno, entonces, si con cualquiera de las tres opciones ustedes pueden trabajar, vamos a llegar a lo mismo. Y bueno, y por ahora no es más. Yo sé que fue muchas cosas, mucha información hoy, pero pues es lo que necesitamos para arrancar. José, Slater José, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, profe, ¿qué más? Profe, tengo una Bien, duda. Con el tema de la infografía, ¿se puede utilizar Power BI? pues el Power BI, pues no es que sea exactamente para eso, pero si lo puede usar, Ah, porque bueno, pues como es, sí, porque como es de colocar gráficas, de colocar eh, elementos visuales, pues si lo puede hacer en Power BI, pues no hay problema. Yo aquí tengo con qué abrirlo, tengo el Power BI, pero bueno, ese está hecho para otra cosa, pero bueno, listo, Slater. ¿Alguien más tiene alguna preguntita?
Bueno, entonces voy a detener la grabación por aquí. Yo les agradezco mucho el tiempo que han dispensado para atender esta invitación y pues quedo aquí pendiente por si hay alguna otra pregunta.